Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todos aquellos cuyáis del analfabetismo funcional, de la ignorancia supina y de la esclavitud de nuestros días. Sed todos bienvenidos. Con este tutorial vamos a resumir un poquito el especial Hijos de nuestro tiempo, edición 2024. En los otros tutoriales del especial, de este especial Hijos de nuestro tiempo, se pueden encontrar en los primeros tutoriales toda la teoría. Yo aquí la voy a resumir, pero sobre todo vamos a ver un poquito los materiales de este año 2024, que son más los materiales que la pasada edición del año 2023. Pero antes de ver los materiales, en los otros tutoriales se puede ver de forma más extensa toda la teoría del especial Hijos de nuestro tiempo. En este caso, pues sería ver o estudiar la España de hace 30 y pico, 40 y pico, 50, 60 años, y estudiar distintos apartados. Lo que se critican tanto ahora, por ejemplo, la familia patriarcal o la familia tradicional, la educación católica, la sociedad basada en la doctrina católica, etc. Entonces, ese sería el primer apartado que encontraríamos, lo que sería la sociedad y la familia patriarcal o familia tradicional, educación católica, etc. Luego ya nos fijamos en un poquito el sistema educativo y las distintas leyes, de una forma muy resumida, que ha habido en España. Desde la Ley Moyano de 1857 a 1970, la Ley General de Educación y de la Reforma de la Financiación Económica, o conocida como EGB, Enseñanza General Básica, de 1970, y que estuvo en vigor hasta 1990, pero se mantuvo en funcionamiento hasta en torno al año 2000-2001. En 1990 se publicó la LOCSE, Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, y se reestructuró todo el sistema educativo en la década de los 90, en los últimos 10 años del siglo XX, y se dejó de hablar, por ejemplo, de jardín de infancia, se empezó a hablar de educación infantil. La EGB, que eran 8 cursos, se añadieron 2 cursos más, y es lo que sería actualmente de primero de primaria hasta segundo de eso. Y entonces se añadieron 2 cursos más a la enseñanza básica, que sería tercero y cuarto de eso. Y antes entrábamos en el instituto a los 14, ahora entran a los 12, etc. Después vendría la LOCE del 2002 al 2006, aunque esta ley educativa nunca llegó a aplicarse. Después la LOE del 2006 al 2013, la LOMCE del 2013 hasta el 2020, y la actual, que es la LOMLOE, desde diciembre del año 2020. Entonces esto se puede ver en los otros tutoriales de una forma más extensa. También, pues, las equivalencias que había o que existen, por ejemplo, primero de primaria, primero de GB, o todo esto se pueden ver en los apuntes que tengo, y en los otros tutoriales se explica. Entonces, pues, por ejemplo, la equivalencia de primero de GB a octavo de GB, el que se equipararía con la actual primaria, luego los 2 primeros cursos de secundaria, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que era antes, por ejemplo, tercero de BUP y COU, es a día de hoy primero de bachillerato y segundo de bachillerato. Entonces, pues bueno, se puede ver esto en los apuntes. Entonces aquí vemos un poquito la equivalencia: a la derecha la ley del 70, a la izquierda la estructura actual, y que se empezó a hacer en 1990. Después también, pues, se trata en los apuntes, pues, la relación profesor-alumno. A los profesores, bueno, muchas cosas de estas se basan en mis experiencias. A los profesores los tratábamos de usted, entrábamos a clase en formación militar, no existían partes, eran todo correctivos físicos, un sopapo, una patada en la rabadilla, de cara a la pared, de rodillas.
los padres no cuestionaban la labor de los docentes, la mayoría de los alumnos estudiábamos la asignatura de religión, etc. También se aborda el tema de la asignatura de religión y se ha visto que desde 1990 hasta la actualidad se han perdido muchas horas. Entonces, tanto en primaria, en infantil primaria, como en secundaria y en bachillerato. Entonces, por ejemplo, en lo que se refiere a secundaria y bachillerato, pues se han ido perdiendo horas, sobre todo a lo largo de estos últimos 30 y tantos años. Entonces aquí tendríamos a la derecha la ley del 70 y a la izquierda desde la LOCSE. Entonces si miramos arriba a la derecha, pues los 8 cursos de EGB había un total de 24 horas lectivas y actualmente de 6 a 12 años en primaria hay de 3/4 de hora a 1 hora, o sea, en total habría unas 10 horas lectivas. Y luego de los 12 a los 17 años, si vamos a la derecha, total de horas, pues habría horas lectivas total de 9 horas y en cambio con la LOMCE del 2013 de esas 9 horas se pasaron a 7 horas. Y si miramos abajo del todo a la derecha, total de horas desde los 6 hasta los 17 años con la ley del 70 unas 34 horas. Y si miramos abajo a la izquierda, de los 6 a los 17 años, pues unas 17 horas lectivas. Por tanto, se han perdido la mitad de las horas lectivas. ¿De acuerdo? Por tanto, en lo que se refiere a la asignatura de religión, pues hemos pasado, en el caso de la enseñanza básica y desde primero de primaria hasta primero de bachillerato, hemos pasado de 34 horas lectivas a 17 horas lectivas. Hemos perdido desde 1990 hasta la actualidad, año 2024, hemos perdido la mitad de horas, de 34 a 17 horas lectivas. También en los apuntes se trata el tema de la economía, lo que eran las cajas de ahorro, que los matrimonios podían tener muchos hijos y que solo trabajaba uno, también que las hipotecas no eran a 30 años, era como mucho a 10 años, que existía una proporcionalidad entre lo que ganaban los trabajadores y los precios de los productos de las casas. Las familias podían ahorrar, podían comprarse varias viviendas, podían comprarse un coche, ahorrar, irse de vacaciones, tener varios hijos, etc. También se aborda el tema de las nuevas tecnologías, que tiene que ver con la parte práctica de este especial. Entonces, aquí habría, en esta primera parte, aquí donde estoy enfocando ahora, pues serían los dispositivos clásicos. Aquí, primeramente, tendríamos el Commodore 64, todo esto son originales, es de 1982, esto iba con cassette, y aquí tendréis el Commodore sin la caja, es de 1982 y fue el primer ordenador que entró en los domicilios particulares, porque hasta ese momento solo las empresas tenían los ordenadores. Aquí estaría el joystick y aquí el programa BASIC en cintas, ¿de acuerdo? Aquí ahora la casetera. Y aquí ya pasaríamos a las videoconsolas. Aquí tendríamos las de 8 bits, aquí la Nintendo, que es de 1983. Luego, esta es la Master System 2, pero más o menos alrededor de mediados de los años 80, 1985, 1986, ¿vale? Commodore 64, Nintendo, bueno, el Commodore 64 ya lo hemos dicho, 1982, la Nintendo 8 bits 1983, las consolas Master System a partir de 1985, y ahora vendrían estas dos, que son las de 16 bits, la Super Nintendo, esta es la versión japonesa, Super Famicom, que salió a la venta en 1990, y aquí esta es la Mega Drive 2, pero la Mega Drive 1, también de 16 bits, salió a la venta en 1988. Entonces, pues aquí tendríamos esta parte de dispositivos clásicos, Commodore 64, la Nintendo de 8 bits, la Master System 2 de 8 bits, la Super Nintendo y la Mega Drive de 16 bits.
Ahí tendríamos la Nintendo 64, que salió a la venta en 1996, fue la última consola de cartucho. Aquí tenemos los Game Boys, que funcionan perfectamente, son los Game Boys originales, con sus cajas. Aquí un televisor de tubo y la PlayStation 1. La PlayStation 1, la primera consola en disco compacto, así como la Nintendo 64 es del año 96, esa de allí, y fue la última consola de cartucho. Aquí la PlayStation de Sony, pues la primera consola en disco compacto, año 1994, y conectada aquí a este televisor de tubo. Luego aquí tendríamos otra Super Nintendo, pero esta es la versión PAL o versión europea. Y aquí está conectado el Bola de Dragón Z2, que este es un juego japonés, entonces para jugar la versión europea con juegos japoneses y estadounidenses había que poner esto de aquí, que es el adaptador, delante el juego japonés o estadounidense, que son juegos cuadrados, y detrás un juego versión europea. Entonces aquí tenemos la versión europea con un juego japonés que cuando salió a la venta costaba 22.000 pesetas, lo que son ahora 132 euros. Y ahí hemos visto antes la versión japonesa, Super Famicom. Hay una tercera versión de la que no dispongo, que es la estadounidense, que es una cuadrada. Aquí tenemos la caja de la consola europea. Este paquete salió a la venta en 1993. Aquí en la pizarra digital tengo puestos pues dibujos pues de los años 70, 80 y partes de los 90, por ejemplo aquí varios ejemplos de dibujos pues que veíamos los niños, de aquí en este caso pues la Guerra de las Galaxias, etcétera. Entonces, si seguimos por aquí, ya encontramos las versiones mini. Ahí estarían las versiones clásicas, incluyendo esa consola de ahí, la Super Nintendo. Y aquí vendrían las versiones mini. Esta es la versión mini de la Super Nintendo. En las versiones mini, pues, son más pequeñitas que las normales, que las originales. Y en la memoria, pues, tienen los juegos más clásicos. Entonces, aquí la Super Nintendo mini. Entonces, con todo esto, pues, se pretende reproducir unos chalones recreativos de los años 80 y parte de los 90. Aquí tenemos la versión mini de la PlayStation 1, ¿de acuerdo? También con diversos juegos en la memoria. Aquí tendríamos una consola de estas arcade, que eran esas máquinas grandes que había en los recreativos, entonces juegos de los años 80. Aquí tenemos la versión mini de la Nintendo. Esta es la versión mini, ¿de acuerdo? De versiones mini, por ahora hemos visto la Super Nintendo. Aquí la PlayStation 1. Luego la arcade de los juegos de los años 80. La Nintendo, la tenemos aquí. Y aquí detrás otra consola de estas que era grande, de las arcade, pero años 90, esa de allí, años 80, y esta de aquí, años 90. Esta de aquí es la versión portátil de la Mega Drive de 16 bits. Esta de aquí es de los años 80, es esa consola de ahí, pero en versión portátil. Aquí tenemos la Atari Flashback. Aquí están los juegos más antiguos, desde finales de los 70, principios de los 80. Aquí tenemos el famoso Comecocos, que ya tiene más de 40 años, el Pac-Man o el Comecocos. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues estas son las versiones mini de la arcade años 90, Mega Drive años 80, Atari Flashback. Aquí tenemos la versión mini de la Mega Drive, de la consola de 16 bits. Aquí tenemos la típica máquina expendedora, en este caso de chucherías. ¿De acuerdo? Entonces, pues se trata de esto, pues de ir cogiendo las chuches, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto es un poquito el material del que dispongo aquí, pues lo que hemos dicho, lo clásico, todo lo que es el ordenador, etcétera.
la Nintendo, la Master System, la Super Nintendo, la Mega Drive, la Nintendo 64, bueno, aquí la caja de la Master System 2, las Game Boys originales que funcionan, la PlayStation 1, la Super Nintendo versión europea y allí la versión japonesa, y las consolas mini, la Super Nintendo, la PlayStation 1, todo esto versiones mini, arcade años 80, versión mini de la Nintendo, y aquí pues otras versiones mini, arcade años 90, la versión mini de la Mega Drive, la versión portátil del arcade años 80, la Atari Flashback, que aquí están los juegos más antiguos, el Comecocos, la Mega Drive, etcétera. Y luego en esta parte de aquí pues tenemos los pinball. Aquí un pinball. Y aquí el otro pinball. Esto eran máquinas grandes. Y aquí los distintos dispositivos móviles que he tenido. No tienen la batería de litio, obviamente. Año 2000, año 2002, el Alcatel One Touch, año 2006, año 2009, este LG, del 2009 al 2013, del 2013 al 2020, y este Xiaomi Redmi del 2020 al 2022. Y en esta parte de aquí, pues un billar, típico billar, y para ambientar, pues dibujos de los años 70, 80 y 90. Pues esto es un poquito, pues todo el material, pues se trata de reproducir unos salones recreativos de los años 80, años 90, donde nos reuníamos los adolescentes, que la mayoría pues éramos gente disciplinada, educada, que estudiaba, que respetaba a los profesores, que hacía caso a sus padres, que hacía caso a sus mayores, y que la mayoría de nosotros cursaba la asignatura de religión, que desde 1979 hasta la actualidad 2024 es optativa en los centros públicos, pero sigue siendo obligatoria en los colegios católicos. Pues bien, pues la mayoría de los que acudíamos a los salones recreativos pues éramos gente educada, disciplinada, trabajadora, que respetaba a sus mayores, a los profesores, a los padres, que queríamos labrarnos un buen futuro, y que muchos de nosotros, la mayoría, cursábamos la asignatura de religión católica en los centros públicos. Pues aquí pues, se trataría, después de explicar el marco teórico, dedicar un día a explicar el marco teórico, pues luego la parte práctica pues es esto, reproducir estos salones recreativos, primero la parte de videoconsolas clásicas, etcétera, y luego pues se tiene la oportunidad de jugar con las versiones mini, pero también hay dos consolas originales con las que se puede jugar, la Super Nintendo versión europea, la PlayStation 1, pero también se pueden jugar con los Game Boys. Y yo creo que más o menos queda resumido este último especial. Es más grande que el año pasado, hay más material, se puede exponer juguetes, música, etcétera, pero bueno, esto ya sería de cara al año que viene. Entonces, de todos modos, en los otros tutoriales del especial Hijos de nuestro tiempo tenéis la teoría más desarrollada, la economía, las leyes educativas, las asignaturas, la relación profesor-alumno, que se basa mucho en mis experiencias. Entrábamos a clase en formación militar, no respondíamos a los profesores los tratábamos de usted, nos levantábamos cuando entraba el profesor y también cuando salía. Los padres no cuestionaban la labor de los docentes, apoyaban a los profesores, la mayoría de los alumnos estudiábamos, sacábamos buenas notas, pero ahora parece ser que es al revés, que los buenos alumnos son los pocos y los mediocres son la mayoría. Bueno, en el resto de tutoriales del especial Hijos de nuestro tiempo encontraréis pues toda la teoría más desarrollada, e incluso también pues, se pueden ver las series de televisión estadounidenses, los programas españoles, que si Barrio Sésamo, que si Los Mundos de Yupi,
El tiempo es oro, el precio justo, el 1, 2, 3, 3x4, cifras sin letras, etc. También las distintas series de televisión, El coche fantástico, El equipo A, El halcón callejero, Falcon Crest, Dallas, Embrujadas, Los hombres Harrelson, etcétera. Los dibujos animados, por ejemplo, estadounidenses, pues He-Man y los Amos del Universo, los G.I. Joes, etcétera. Los japoneses, el Comando G, el Mazinger Z, Doraemon, etcétera. Y luego, pues dibujos de producción española, D'Artagnan y los Mosqueperros, Willy Fogg, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pues también todo esto, pues La llamada de los gnomos, David el Gnomo, etcétera. Entonces, todo esto lo encontraréis más desarrollado en los otros tutoriales. Aquí pues sería un poquito, pues, para tratar un poquito la teoría, pero de una forma resumida, pero sobre todo aquí para que vierais un poquito los materiales, los dispositivos, los televisores de tubo, las videoconsolas, las versiones mini, etcétera. Yo creo que con este tutorial pues queda amarrado un poquito de forma general el especial Hijos de nuestro tiempo, pero de todos modos, si queréis profundizar más en la lista de reproducción de este especial, pues encontraréis la teoría más desarrollada, las series de televisión, leyes educativas, la familia, la economía, las nuevas tecnologías, los dibujos animados, los programas de televisión, etc. Yo creo que con esto, pues más o menos queda amarrado el especial Hijos de nuestro tiempo y que por mi experiencia, lo valoran más, mis compañeros lo valoran más, los profesores que mis alumnos. Entonces, si de todos modos queréis ver esto con estudiar esto con mayor detenimiento, pues tenéis los otros tutoriales a vuestra disposición en mi canal de YouTube. Y yo creo que con esto, más o menos, queda resumido todo. Así que, hasta otra.